Entonces, hermanos, vamos a continuar, ¿verdad? El salmista decía, ¿verdad?, que este es el día que hizo Jehová. Este es el día que el Señor, después de haber creado toda la creación, el Señor reposó, descansó y santificó este día. Amén. Y yo quiero compartirles algo con respecto de mi vida antes de continuar y empezar en el camino, en la predicación, sencillamente por lo que el pastor dijo, mencionó hace unos momentos, ¿verdad?, con respecto a la simbología del número 8, que quiere decir nuevo comienzo. Y ¿verdad?, a mí me tomó por sorpresa, ¿verdad?, cuando el pastor me tomó al lado y me dijo: hermano, yo quiero que predique el día de aniversario de la iglesia. Y después de eso, ¿verdad?, comencé a meditar en la palabra, comencé a pedirle al Señor que me diera la sabiduría, el entendimiento para traer la palabra hoy en esta tarde. Y en ese proceso el Señor me llevó a reflexionar en lo que ha sido mi vida, en lo que ha sido mi caminar en el Señor. Conozco al Señor desde mi infancia, ¿verdad?, y quiero relatar un poco de eso. A mí, cuando estaba pequeño, ¿verdad?, me presentaban al frente de una iglesia allá en México que se llamaba el Templo de Getsemaní, no de Israel, ¿verdad?, del Distrito Federal. Pero a mí me presentaron, y esa ceremonia la hacen para orar por los niños, para orar para que ellos sean los siguientes predicadores, los siguientes misioneros y los siguientes oradores, ¿verdad? Y en mi infancia, hermano, ¿verdad?, a mí me encantaba cantarle a Diosito. En la escuela dominical me encantaba ir a la escuela dominical, cantarle al Señor, cantar las canciones que me enseñaban, ¿verdad? Yo soy un niño diferente, soldado soy de Jesús, y me encantaba cantar una de Sansón porque me gustaba hacer los boyeros. Así. A mí, yo me gustaba, ¿verdad? Y pensando en todo esto, ¿verdad, hermanos? El Señor me ha dado la oportunidad de conocer desde mi infancia, y después de mucho tiempo, ¿verdad?, nos movimos de otro estado, fuimos a California. Allí estuve yendo a una iglesia. A los 11 años me bauticé, y a los 11 años hablé mis lenguas por primera vez. El Señor me dio el bautismo, pude hablar de ese don que Dios me regaló. Después de eso, a los 14 años, llevé mi primera alma a los caminos del Señor, a mi hermano David, ¿verdad?, que no está con nosotros porque está trabajando, pero compartí con él lo que es el Evangelio, y la cuarta edad no me impidió llevar a mi hermano a los caminos del Señor. También, y consecutivamente, mi familia fue cada uno llegando a los caminos del Señor, y ahorita, gracias a Dios, estamos todos en el servicio del Señor. Hemos luchado, hemos perseverado en las cosas de Dios. Y bueno, el transcurso de mi vida, ¿verdad?, les comento eso porque es un testimonio hermoso, bonito para mí, de que después de algún tiempo, ¿verdad?, el Señor en el 2006 me hizo un llamado de predicar su palabra, de ser líder dentro de la iglesia. Me hizo un llamado al pastorado. Igual algunas cosas tambaleé, y el salmista decía que antes de sufrir estuve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Entonces el Señor me ha traído en el 2006 exactamente, bueno, no exactamente, pero hace 8 años el Señor me hizo un llamado, y ahora estoy aquí 8 años después, en el 8º aniversario de esta iglesia, predicando una vez más. Gloria a Dios, bendito el Señor. Y eso es, hermano, lo que decía el pastor, un nuevo comienzo. Un comienzo no más para mí, para la iglesia, ¿verdad? Yo me uno con ustedes, ¿verdad? Y estoy muy alegre, ¿verdad? El Señor nuevamente nos dijo: este es el día que hizo Jehová, me alegraré y me gozaré. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, si pueden ir conmigo, hermanos, al libro de Segunda de Crónicas, Gloria a Dios. capítulo 34.
Alabado el Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y después de mucha oración y meditación en la palabra, igual escuchando hoy mismo las profecías, yo me maravillo de las cosas que Dios, porque Dios en su gran poder, en su gran omnipresencia, ha puesto todo en un mismo sentir, en un mismo andar, ¿verdad? Con cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, cuando tengan la Biblia en 2 de Crónicas, díganme fuerte amén para que vamos. Y hermanos, yo quiero hablarles acerca de la vida de un rey, de un niño rey, lo que fue la vida de Josías, ¿verdad? Lo que fue su caminar, porque del ejemplo de Josías nosotros podemos aprender muchas cosas, no nada más en el camino del creyente, sino también en el camino de la iglesia y de algunas responsabilidades que nosotros tenemos como congregación. Amén. Vamos a leer los primeros 2 capítulos. Dice la palabra: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha y a la izquierda. ¿Ven? No les digo cuántos años tengo, porque si no se sorprenden más todavía. Gloria a Dios. A ver, hermano. En la vida de Josías, hermanos, si uno conoce el trasfondo de su vida, de la etapa donde vivió Josías, era casi imposible o muy poco probable que él caminara en los caminos de Jehová, como lo dice aquí, ¿verdad? Dice que él caminó recto delante de Jehová. El trasfondo de la vida de Josías, hermano, él vivía en una etapa donde el pueblo del Señor se había apartado y había metido otros dioses dentro del templo del Señor, donde el mismo Señor había dicho: yo pondré mi nombre sobre esta ciudad, sobre este templo, y no lo quitaré de ahí. El pueblo había metido dentro del templo ídolos y se había apartado de los caminos de Dios. Estaba viviendo en una etapa en el mundo, hermano, donde el mundo no conocía de Dios, ¿verdad? Y esa era la vida en donde Josías estaba, lo que le rodeaba a Josías. Además de eso, ¿verdad? A una edad muy corta, asesinaron a su padre. Él era un niño, ¿verdad? Apenas cuando eso pasó, y asesinaron a su padre. Entonces ustedes pueden tal vez ser un poco conscientes, ¿verdad?, de que un niño, ¿verdad?, teniendo el conocimiento de que acaban de matar a su padre, podía crecer con un rencor, podía crecer con odio, podía con un reproche contra Dios y decir: Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Verdad? Dios, ¿por qué lo otro? Y tal, ¿verdad? Pero él no. Dice que desde los 8 años comenzó, ¿verdad?, su reinado, y anduvo recto delante de Jehová. Y dice: y no se apartó ni a izquierda, ni a derecha ni a izquierda. Entonces, hermanos, ¿verdad?, nosotros en esta etapa, nosotros somos una iglesia que está cumpliendo 8 años, ¿verdad? Y estamos tal vez en las mismas circunstancias que estaba Josías, en medio de un mundo que no quiere saber nada de Dios, en medio de un mundo que no reconoce a Dios, en medio de una iglesia donde se han metido tantas doctrinas, enseñanzas, y se puede decir ídolos dentro de la iglesia, ¿verdad? No aquí, ¿verdad? Dios no lo permita, pero en el sentido general de lo que es la iglesia. Y es así. Pero si seguimos leyendo más adelante, hermano, y me sigue el capítulo 3, vamos a leer solamente la primera parte, donde dice nuevamente: a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, ¿verdad?, un niño, un cipote, pues, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Entonces, hermano, desde los 8 años Josías comenzó ¿a qué? A buscar a Dios. Amén. Hermano joven, ¿verdad? Y tengo la necesidad de hablar a la juventud,
porque Dios ha puesto esta carga en mi corazón de decir a los jóvenes que nunca es demasiado temprano para buscar de Dios. Tenemos aquí un ejemplo de Josías que desde los 8 años comenzó en ese camino, buscando a Dios de su padre David, a Dios de Abraham, a Dios de Jacob, a Dios de Isaac, ¿verdad? Aleluya. A ese Dios. Tenemos que aclarar eso, hermano, porque con tantas cosas que hay hoy en día, no se puede definir a qué Dios oramos, a qué Dios estamos buscando, ¿verdad? ¿Y por qué estamos buscando a Dios? Porque tal vez Dios lo sacamos de la iglesia, Dios lo sacaron del pueblo de Israel, lo sacaron de su templo, entonces tenemos que ir en busca de ese Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Igual si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, ¿verdad? Dice que el Señor toca la puerta, y yo pensando, ¿verdad? ¿Por qué si no está tocando la puerta de su iglesia? Porque lo sacaron. Lo sacaron de la iglesia. Ustedes lo pueden leer en el libro dentro del contexto, ¿verdad? De la iglesia de Laodicea. Si el Señor toca la puerta y aquel que le abre, si le abre, Él entrará y cenará con Él. Entonces han sacado a Dios, han sacado a Jesús dentro de la iglesia. Oh, Señor. Pero en medio de todo esto, hermano, Dios tiene en su gran misericordia, en su gran amor, puede levantar una iglesia fiel, puede levantar a un joven fiel que diga: Señor, yo voy a ir en pos de ti, yo voy a ir tras la verdad, yo voy a llevar a tu pueblo a la obediencia. Amén. Amén. Y entonces esa es la pregunta, hermano, que quiero hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Vaya conmigo a Deuteronomio, no hay segunda de Deuteronomio, capítulo 10. Bendito el Señor. Sí, Señor amado, guarda, Padre Santo. Deuteronomio está entre Génesis y Apocalipsis, hermanos. Amén. Díganme fuertemente. Vamos a leer el 12 y el 13. Amén. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Por qué Dios exige, hermano, y pide amor? Porque Dios es amor. Y dice en Juan 3:16 que de tal manera Dios amó al mundo. De tal manera quiere decir que no hay medida, que te amó grandemente. Y cuando el Señor dice que Dios es amor, y nosotros amamos porque Él nos amó primero. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y el amor, con amor se paga. Si Dios da amor, por eso nosotros tenemos que darle el amor que Dios nos da. Amén. En el capítulo 13 dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Bueno, hermanos, a mí me da a veces hasta temor decir esa palabra, prosperidad, ¿verdad? Por tantas cosas que hay hoy en día, pero eso, hay una prosperidad verdadera. Amén. Hay una prosperidad que el Señor nos da. En otra versión dice, ¿verdad?, que andes en todos estos caminos para que te vaya bien. Amén. Lo que el Señor siempre ha querido para su pueblo es que le vaya bien. Amén. Las intenciones de Dios fue siempre eso. Sacó a Egipto, ¿por qué? Por su bien. Lo sacó para dejar de ser esclavos de Egipto, para ser siervos de Él. Por eso, porque Dios es lo único que puede dar vida. Entonces por eso lo sacó para el bien de ellos. Amén. Aleluya. Bueno, esto es para nosotros, hermano, porque dice la palabra, ahora pues Israel, y cuando hablamos de Israel hablamos del pueblo. Y si tú eres pueblo y tú eres un pueblo adquirido por precio de sangre, tú eres Israel. Amén. Entonces esto es para ti. Todos tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Cuando nosotros nos sentamos tal vez estancados, no saber claramente lo que Dios requiere de nosotros, es una pregunta que nos podemos hacer. Señor, ¿qué quieres tú de ti? Y aquí el Señor responde. Dice, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Amén. Vamos a regresar al libro de 2 de Deuteronomio. Alabado Jehová. Perdón, estaba poniendo atención. A ver, hermano, gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo. Sigo diciendo 2 de Deuteronomio, hermano, eso no existe, hermano. Amén.
Entonces, vamos a seguir al siguiente punto. El primero fue que ir en busca de Dios. ¿Por qué? Porque todo comienza con Dios. En el principio Dios, el temor a Jehová comienza con la sabiduría comienza con el temor a Dios, ¿verdad? Todo fue creado por Él y para Él. Y el pastor ahorita nos dijo también, ¿verdad? Que si Dios no edificara la casa, de vano es el trabajo de aquellos que la edifican. Todo comienza con Dios. Amén. Amén. Sí, Señor, te adoramos, Padre. Y lo primero que hizo en el versículo 3 dice: a los 8 años de sus reinados, siendo aún muchacho, comenzó a buscar de Dios. Tomó una decisión muy importante a una etapa muy corta, sin importar cuántos años tenía. La decisión fue ir en busca de Dios, conocer a ese Dios. Y la vida cristiana, hermano, consiste no de buenas intenciones, sino de decisiones. Y poner a Dios en el primer lugar es una decisión que nosotros debemos tomar. Cuando nosotros ponemos a Dios en el primer lugar, tenemos propósitos eternos. Amén. Gloria a Dios. Y las decisiones que nosotros tomemos hoy, ¿verdad?, van a equivaler a una eternidad, ya sea para vida eterna o para muerte eterna, ¿verdad? Amén. Entonces, y no nada más eso, hermano, sino que las decisiones que tomemos hoy, no solamente como iglesia, ¿verdad?, van a afectar los resultados del futuro. La visión que el pastor tenga, ¿verdad?, las decisiones que él tenga, van a afectar los resultados para nosotros en el futuro. Así es que de una manera tenemos que nosotros orar por él, para que el Señor le dé esa dirección para llevarnos en los caminos de obediencia, de rectitud. Amén. Amén. El segundo punto, dice la palabra: y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de cera, esculturas e imágenes fundidas, y derribando delante de él los altos, vamos a ver, hasta el 7, delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, pedazos también las imágenes de cera, las esculturas y estatuas fundidas, y los desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Netalí, en los lugares asoldados alrededor. El 7 dice: y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Entonces quiero hacer yo, hermanos, un énfasis aquí, voy a abrir un paréntesis, un hincapié de lo que es un Baal, ¿verdad? Un Baal, los Baales es forma plural de Baal, y Baal por la Biblia nosotros conocemos, hermano, que es un espíritu demoníaco. Y ese espíritu demoníaco lo que hace, hermano, es robar a Dios de toda adoración y toda confianza de su pueblo. Su único propósito de ese Baal, hermano, es robarle a Dios, ¿verdad?, la confianza de su pueblo. Y el domingo pasado, ¿verdad?, el hermano nos hablaba de la incredulidad. Y eso es lo que es un Baal, que nos hace incrédulos en las cosas de Dios. ¿Verdad? Entonces nosotros podemos pensar, yo no soy idólatra. Hace tiempo que yo dejé tal vez el catolicismo, dejé otras cosas, pero ser idólatra también tiene que ver con el pensamiento, con lo que hay en la mente. La batalla del cristiano está en la mente, porque es el centro de la vida. Entonces cada uno de nosotros, hermanos, si no estamos en un pensamiento, en un mismo sentir, pensando, creyéndole a Dios o dudando las cosas de Dios, estamos en riesgo, hermanos, de ir pues de un Baal. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que comenzó a hacer? Comenzó, dice la palabra, a derribar esos Baales. A derribar no solamente dentro del templo, sino también dentro de la ciudad. ¿Verdad? Nosotros somos templos de Dios, ¿o no? Amén. Entonces, dentro de nosotros hay algunos Baales que tal vez nosotros no desconocemos. Porque a través de doctrinas, a través de literatura, a través de la televisión, a través de otros aspectos del mundo que se han metido dentro de nuestra mente y están en nuestro corazón, y nosotros no los podemos reconocer. ¿Y cómo no los vamos a reconocer, hermanos, si nosotros no desconocemos la palabra de Dios?
¿verdad? El apóstol Pablo nos decía que nosotros tenemos que renovarnos, ¿verdad? Siempre en la mente. Tenemos que renovarnos nuestra mente. Y Pablo decía en el libro de Hechos, ¿verdad? Llevar cautivo todo pensamiento que está en contra de Dios, llevarlo cautivo a la obediencia en Cristo. Nosotros tenemos como iglesia una responsabilidad de derribar todos esos baales. De derribar no solamente de nuestra mente, sino que la gente que está a nuestro alrededor y aún de nuestra ciudad. No lo estoy invitando, ¿verdad?, a una guerra santa, ¿verdad?, tampoco. No vamos a ir a destruir los otros templos, otras congregaciones, ¿verdad? Pero sí tenemos ese deber de levantarnos en contra de todo aquello que sea en contra de Dios. En el trabajo, hermanos, muchas veces oigo la expresión de muchos de mis compañeros de cuando maldicen el nombre de Dios. Es una expresión que ha llegado a ser en inglés, ¿verdad? La usan mucho y no la voy a repetir, pero yo como creyente, yo no puedo estar ahí parado y escuchar eso y no decir nada. Yo tengo que llevar y decirle: mira, hermano o amigo, eso a mí me molesta, no lo digas. Esa es una forma, hermano, de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios, porque yo no voy a permitir que nadie blasfeme contra mi Dios. Amén, hermano. Y nosotros, hermano, tenemos ese deber. ¿Por qué? Porque el Señor nos llevó a nosotros. ¿Qué nos llamó a ser? Sal en la tierra, sal en el mundo. Y la sal, hermano, se usaba para perseverar, ¿verdad? La usaban para refrigerar, para mantener. Entonces nosotros somos la sal de este mundo, para mantener la moralidad de la humanidad, de la civilización, ¿verdad? Porque nosotros hoy en día, hermanos, estamos viendo que la sal está siendo pisoteada, la sal está siendo hollada. ¿Por qué? Porque no andamos conforme a los mandamientos de Dios, sino que nosotros igual hemos adquirido cosas del mundo y las hemos metido dentro de la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia ha perdido su sabor, la sal ha perdido su sabor y todo el mundo la pisotea. Entonces ¿cómo puede decirle a alguien, ¿verdad?, andar en los caminos de Dios cuando yo no ando en los caminos de Dios? ¿Verdad? Es lo que la sal hace. Nosotros tenemos que levantar argumento contra todo aquello que se levanta en contra de la voluntad de Dios. Esa es una responsabilidad de la iglesia. Gloria a Dios. Hermano. Amén. Entonces, sigamos leyendo, hermano, en Segunda de Crónicas. Después de que Josías limpia la nación, el primer punto es buscar a Dios, el segundo es limpiarnos de los baales. Amén. El tercer punto está del versículo 8 del capítulo 34. Dice la palabra: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Asalí, y a Amasías, gobernador de la ciudad, y al hijo de Joacás, canciller, para repararse en la casa de Jehová, su Dios. Entonces, eso es otro punto que nosotros tenemos como iglesia, ¿verdad? De reparar al templo de Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo? Con la verdad. Cada uno de nosotros, hermano, tenemos un talento, tenemos cosas que nosotros podemos ofrecer a Dios. Y Dios busca jóvenes y busca mujeres y busca hombres que tengan ese deseo por restaurar el templo de Dios, ¿verdad? Porque no solamente es trabajo de los pastores, no solamente es trabajo de los predicadores, sino también de la iglesia. Amén. Y aquí, hermano, nosotros vemos que dice la palabra en el versículo 9: vinieron estos al sumo sacerdote Esías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés, de Efraín y de todo el remanente de Israel, de toda Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Mi hermano, igual nosotros vemos aquí, ¿verdad?, claramente que dice que lo hicieron a través de su dinero, ¿verdad? Y esto no estaba programado, solamente el pastor no me dijo: habla de ofrendas y diezmos, ¿no? ¿Verdad, hermano? Porque a veces cuando hablo yo de los diezmos y las ofrendas y todo eso, los pastores dicen amén, aleluya, y la iglesia dice ay. Pero nosotros por eso, hermano, tenemos esa responsabilidad con la iglesia.
¿verdad? De ser fieles en ese aspecto de nuestras ofrendas, nuestro dinero. ¿Para qué? Para edificar el templo de Dios, para presentar servicios a la comunidad y de ustedes mismos. Amén. ¿Verdad? Si nosotros venimos, ¿verdad? Mira Dios, aquí está mi ofrenda. ¿Por qué? Porque podemos comprar instrumentos y podemos tal vez pues, enseñar a uno de nuestros hijos a tocar ese instrumento, a alabar a Dios. Gloria a Dios. Y luego la gente a veces se pregunta, ¿cómo puedo salvar a mi hijo cuando se le descarría y se le pierde? Mi hijo no está ocupado en nada más, sino que está ocioso en otras cosas que no le edifican, ¿verdad? Pero si nosotros somos fieles en esos aspectos, hermano, podemos abrir otros ministerios, otras cosas en los que los jóvenes y otras personas se puedan ocupar y de esa manera edificar el templo de Dios. Aleluya. Entonces, eso es otro punto que hizo Josías, levantar el templo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Alabamos, Señor. Vamos a leer, a brincarnos al versículo 14 y al 19. Amén. Y tengo que decirles, hermanos, que me siento muy alegre con ustedes porque no siempre recibo esa misma respuesta de la congregación. Casi siempre todos o se duermen pero me encanta que todos estén atentos, hermanos. Eso es motivador para mí también, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús. Dice en el versículo 14, dice: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo leyó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Caín, hijo de Safán, y a Abdonón, hijo de Micaía, y Safán, escriba, y hacía siervo del rey, diciendo: andad a consultar a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Amén. Entonces, una de las cosas, hermanos, por la cual a veces la iglesia se desvía o la vida del creyente se desvía, es porque también la palabra de Dios está ausente. La palabra de Dios es nuestra regla de conducta, ¿verdad? A través de la palabra de Dios podemos conocer los mandamientos de Dios, y si nosotros los desconocemos, ¿cómo podemos agradar a Dios? Y parece que el Señor dijo, ¿verdad?, que Él se agradó de Josías porque anduvo, no se apartó ni a izquierda ni a derecha, pero porque Él en este momento, ¿verdad?, conoció la palabra de Dios, y dice que al oír la palabra de Dios se rasgó las vestiduras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba escuchando lo que Dios estaba hablando, lo que Dios estaba haciendo, y el mal que el pueblo de Israel estaba haciendo con Dios, desde su padre Manasés hasta su padre Amón, ¿verdad?, provocaron la ira de Jehová. ¿Por qué? Porque habían metido ídolos dentro del templo, ¿verdad? Se habían apartado de la ley de Moisés, se habían apartado de este libro, y este libro estaba escondido lleno de polvo, nadie lo había leído, y lo hallaron cuando empezaron a reconstruir el templo. Entonces, este libro muchas veces está ausente de nuestras vidas. Este libro está ausente de nuestras familias, ¿verdad? Y a veces nos preguntamos: Señor, ¿por qué lo permites? Y no estamos centrados en lo que dice la palabra. ¿Verdad? Y muchas veces también uno se desvía, y el temor de Dios era eso, de Jesús. Él decía que nadie os engañe, pero si nosotros nos metemos en la palabra, somos muy fáciles de engañar. Pero gloria a Dios que ustedes están centrados en la palabra de Dios, y cuando les digo segunda de Deuteronomio, todos reaccionan. ¿Qué pasó? Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Si les digo, hablamos del libro del Salmo 151. Bueno, gloria a Dios, están despiertos, activos, amén.
Para los que no saben, solamente hay 150 salmos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos ese deber. Vaya conmigo a Juan 5:39. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano, escudriñar quiere decir indagar, investigar, ir profundamente en trasfondo de la verdad. ¿Verdad? Y el Señor aquí a los fariseos les está diciendo escudriñar. No les estaba reclamando que estaban escudriñando la palabra, sino les estaba exaltando, diciendo: hacen bien en escudriñar la palabra de Dios, hacen bien en meditar en la palabra de Dios, pero lo que desconocen es de que ellas hablan de mí. Y muchas veces nosotros, cuando leemos la Biblia, hermano, no vamos en busca de Dios, sino que vamos en busca de lo que hay para mí. Porque dice el espíritu de la profecía es el Señor Jesucristo. Amén. Y nosotros, cuando escudriñamos la Escritura, tenemos que ir en busca del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y el Señor Jesucristo nos da muchos dones, muchas bendiciones. Pero muchas veces, ¿verdad?, le digo, la iglesia va en pos de la prosperidad, en pos de los dones espirituales que son parte de esto, pero si no, los buscan solamente para engrandecerse. No para edificar a la iglesia, sino para engrandecerse, hermanos. Y tengo que decir, ¿verdad?, que hoy en día tal vez muchos de los hermanos no vinieron hoy a este servicio, o algunos invitados no vinieron porque tal vez están allá en el centro de Layton, ¿verdad? Y discúlpeme si yo le tengo que traer esto a la luz, hermano, porque, ¿verdad?, en estos momentos hay un evento, ¿verdad?, donde hay un profeta, hermanos, que dice que él hace descender al Espíritu Santo, y que él le dice al Espíritu Santo: ven y haz tal cosa y tal cosa. Y la Biblia no me enseña así. La Biblia me dice que el Espíritu Santo da los dones conforme él quiere. Amén. Por eso me encantan a mí estas festividades cristianas, hermano. Amén. Amén. Me gusta la acción de gracias. Me gusta, hermano, este aniversario. ¿Por qué? Porque nace del corazón del creyente. Y esta es nuestra acción de gracias. Este aniversario de 8 años es nuestra acción de gracias a Dios. Aleluya. Dice la palabra que cuando el pueblo estaba en fiesta y entraba en el tiempo, hermanos, de Pentecostés, el pueblo estaba reunido y descendió el Espíritu Santo y vino sobre la congregación, sobre el pueblo y todos los que estaban reunidos ahí. Y cuando el pueblo hace fiesta, el Espíritu Santo viene también, hermano. Pero no de esa manera, hermano. No de esa manera. Y yo le digo, hermano, que usted tiene que ir en busca de la Biblia. Y si usted tiene otro libro, tiene otra doctrina, ¿verdad?, que no es lo que está escrito en la palabra de Dios, despójese de ella, porque es un Baal. Amén. Tenemos que derribar todas esas cosas, ir tras la verdad, aunque nos llamen legalistas, aunque nos llamen fanáticos y todo eso, ¿verdad? Pero yo cuando hablo con la autoridad de Dios y no con la autoridad de hombre, porque el que me dio la palabra fue Dios. Amén. Amén. Entonces, hermanos, vamos a Hebreos 14:12. Aquí leímos en Juan que nos decía escudriñar las Escrituras, y muchas veces hay gente que se opone, ¿verdad?, y que dice: bueno, hermano, es que la letra mata. La letra mata, pero hermano, déjame decirle que la letra mata cuando no se busca a Jesús. La letra mata cuando se busca otra cosa que no sea Jesús. Pero a mí la palabra en Hebreos 4:12 me dice que la Biblia, la palabra de Dios, vivifica. La palabra de Dios da vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Permítame tantito, hermano, voy a buscar la Escritura. Amén. Como yo les decía antes, ¿verdad?, hace tiempo que no predico, entonces tengo que entrar en calor. Bueno, gloria a Dios que da nuevos comienzos a todos, ¿verdad? Amén.
Dice aquí, Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Amén. Entonces, hermanos, ¿verdad? Les digo, nosotros, ¿verdad?, cuando nos apartamos de este libro, y lo digo por experiencia, hermano, hay un efecto que es, tal vez no, en nuestro pensamiento no es algo razonal, pero hay un efecto, hermano, que cuando nosotros leemos la palabra crecemos, pero cuando dejamos de leer la palabra, hay un efecto en el creyente que se llama de crecer, decrecemos, se nos olvida. En vez de ir para arriba, vamos para abajo y nos quedamos como enanos cabezones, que no crecen. La cabeza les crece, pero el cuerpo no. Amén. Entonces, hermano, por eso la exhortación del Señor, ¿verdad?, escudriñar las Escrituras, porque ahí os parece que tenéis la vida, pero ellas dan testimonio de mí. Y el problema de los fariseos, hermano, era de que el Señor mismo les dijo: lo que ustedes leen, lo que ustedes escudriñan, ustedes mismos no lo creen. Porque si ustedes lo creyeran, sabrían que Moisés estaba hablando de mí, sabrían que yo soy aquel que vendría. Y muchas veces les dijo a ellos, ¿verdad?, yo soy la luz de este mundo, ¿verdad? Yo soy el pan, yo soy el camino. Muchas veces el Señor dijo: yo soy, así con nosotros muchas veces hace yo soy y les enseña el camino, pero uno se hace sordo y no cree y no va en pos de eso, hermano, sino que va en pos de los que le ofrece el mundo, las cosas temporales. Y cuando nos vamos en pos de las cosas temporales, hermano, estamos dando camino a ese espíritu de Baal para descarriarnos, para hacernos incrédulos de la palabra de Dios, para llevarnos en otros caminos que no son, de tinieblas, que no son luz. Amén, gloria a Jesús. Amén, hermano. Y tenemos este libro tan hermoso, hermano, que nos dice, si ustedes pueden leer todo el libro de Salmo 119, es el himno de la palabra. Dice: como tu lámpara es a mis pies tu palabra. Y dice también al joven, le dice: ¿cómo guardará el joven sus caminos? Guardando tu palabra. ¿Cómo cuidará el joven sus caminos? Guardando tu palabra. Oiga, joven, hermano, ustedes están en un buen territorio, en un buen camino, hermano. Amén. Los hermanos jóvenes a veces no saben, ¿verdad?, dónde están parados, no saben las oportunidades y las cosas que Dios quiere hacer con ellos, sino que ignoran, prefieren el fútbol. Y le digo por experiencia, hermano, ¿verdad?, como decía, la Biblia corta para allá y corta para acá, ¿verdad? Yo también soy joven, yo también fui joven, pero soy joven. Yo tengo anhelos, tengo sueños, ¿verdad? Pero mi mayor anhelo, hermano, es aceptar y ir en pos de ese llamado que Dios me hizo, de convertirme en un buen predicador, hermano, de llevar al pueblo de Dios, a la juventud, a los hombres y mujeres en el camino de Dios. Ese siempre ha sido mi anhelo, y por eso les compartí mi caminar con el Señor desde mi niñez, porque en mi niñez se me puso eso en el corazón, de servir a Dios. Gloria a Dios. Y ese era mi anhelo, hermano, ser un predicador. Yo jugaba, y cuando decían la palabra y rasgó los vestidos, ¿verdad?, mi imaginación comenzaba a funcionar de una manera como hacen los niños, ¿verdad? Y yo me imaginaba que iba a ser un predicador con mi hermano David. Íbamos a ir como Hulk Hogan, ¿verdad? Como era un luchador que se rasgaba los vestidos cuando entraba al ring. Y yo me imaginaba que mi hermano y yo nos íbamos a rasgar los vestidos y íbamos a empezar a predicar la palabra de Dios. Y cuando venían y nosotros les íbamos a hacer una llave y los íbamos a decir: acepta a Dios como tu Salvador. Esa era mi imaginación, hermano. Pero gloria a Dios. Dios permite todo eso, hermano, para que le digo, hermano, fue una bendición para mí prepararme para eso, porque la reflexión que Dios me hizo es de aquel niño de 8 años, que era un niño que era totalmente dependiente, de vivir una vida totalmente dependiente. No tenía preocupación de qué iba a comer, no tenía preocupación de nada. Lo único que tenía que hacer es ser obediente. Iba a recibir regalos de papá y mamá y sacar buenas calificaciones, y papá y mamá me iban a dar regalos. Esa era mi única preocupación, y no tenía la preocupación de compromisos de nada, ni de biles, ni de casa, ni de nada, sino que era totalmente dependiente. Y esa es la vida que Dios quiere para uno de nosotros, que seamos totalmente dependientes de Dios. Nadie me estaba presionando para casarme, ¿verdad? Yo estaba, hermano, me importaba poco todo.
Lo único que me importaba era ir a la iglesia y cantarle a Diosito, ¿verdad? Cristo ama a los niñitos y todas esas canciones. Por eso le digo, hermano, ¿verdad? Cuando nosotros entramos en ese pensar, en ese sentir, el Señor por eso dice, ¿verdad? Dejar a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y nosotros, dice, que nos hagamos como niños, porque de los niños es el reino de los cielos. Tenemos que ser una iglesia totalmente dependiente de Dios. Aleluya. Amén, aleluya. Amén. Entonces tenemos ese otro punto, hermano, de mantenernos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da vida. Vamos ahora, hermanos, a seguir leyendo. Vamos a leer el versículo 34. Perdón, sigo diciendo el versículo. Capítulo 34, versículo 29 y 33. Vamos a regresar a Segunda de Crónicas. Entonces tenemos nuevamente para ir en el camino de la predicación de los puntos, buscar a Dios, limpiar la ciudad, levantar el templo de Dios, andar conforme a la palabra. Amén. Y este es otro punto que nosotros como creyentes, como iglesia, el Señor nos instruye a seguir. 29 y 33, hasta 33. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y en él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que están escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que están en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Aleluya. Entonces otra cosa que hizo Josías, que fue de llevar al pueblo a la unidad. Se reunieron todos, pequeños, grandes, hombres, mujeres, jóvenes, y todos los llevó a la unidad. Y cuando hablamos de unidad no estamos hablando de un sincretismo religioso, hermano, entiéndeme. Estamos hablando de una unidad que nos habla Pablo, y vamos a Efesios capítulo 4. Gloria a Dios. Y le digo esto, hermano, ¿verdad? Del sincretismo religioso, porque hay enseñanzas que nos enseñan a tener comunión con otras doctrinas que no son bíblicas. Y trato de evitarme, hermanos, de mencionar muchas de ellas por lo mismo de que no quiero causar confusión en algunos hermanos, ¿verdad? Pero llevarlos en lo que es la verdad de la palabra. Pero hay muchas enseñanzas que están desviando a los creyentes e ir en pos de otros dioses, de otros ídolos. Hermano, y conversando con un cristiano, un muy amigo mío, me hablaba mucho de, yo lo difiero, ¿verdad?, como el Islam, que es una enseñanza donde buscan las similitudes del cristianismo con el Islam. O sea, que tenemos parecidos en esto y lo otro. Pero eso no es unidad, eso es ecumenismo. ¿Ven? Entonces la unidad que nos habla el Señor está en Efesios capítulo 4. ¿Ustedes lo tienen? Amén. Entonces es una iglesia muy bonita, hermanos, la verdad. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Oh, Dios mío.
Gloria a Dios, ese es 1 de Corintios. Señor. Aleluya. Aleluya. Todavía hace falta mucho crecimiento todavía, hermano. Hay cubo para crecer. Aleluya. Efesios capítulo 4. Amén. Gracias por su paciencia, hermanos. Gracias por su paciencia. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aleluya. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la unidad a la que nos habla el Señor. Amén, hermanos, de llegar a esa perfección. Y bueno, hermanos, yo sé que también hay hambre, pero quiero leerles algunos puntos, ¿verdad?, con respecto a la unidad que todo creyente debe tener. Todo creyente debe decidir trabajar en la unidad. No solamente es responsabilidad de los pastores, sino también de los miembros. Y todos debemos decidir trabajar por la unidad en la iglesia. Para que haya unidad en la iglesia, tiene que haber calidad espiritual en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, esas fueron las obras que hizo Josías a los 8 años, la misma edad que nosotros tenemos, ¿verdad?, que esta iglesia tiene como miembro. Y yo sé que las luchas no han sido fácil, ¿verdad? Yo he pasado por muchas luchas yo mismo, y yo sé que no es fácil mantener una congregación, y más que todo una congregación que busca la santidad. Para mí fue muy difícil encontrar una iglesia donde yo podía edificar los dones que Dios me había dado. Por eso, hermano, yo cuando vengo aquí con ustedes, ¿verdad?, yo vengo luchando con todas estas doctrinas, todas estas enseñanzas que se han metido dentro de la iglesia, ¿verdad?, y que han desviado al pueblo de Dios, y venía herido, y venía lastimado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque veía que la palabra de Dios no se obedecía. Pero cuando llego aquí, hermano, ¿verdad?, he sentido el amor fraternal, la unidad que el Señor nos manda, y por eso estoy parado aquí otra vez. Grandes cosas ha hecho Dios, hermano. La palabra dice, ¿verdad?, que la iglesia debe ir en función de levantar al caído, y eso no lo veía en las iglesias, eso no lo veía en ninguna iglesia. Pero aquí vine a encontrar, ¿verdad?, esa hermandad que me ha levantado, que me ha dado ánimo, que me ha dado la oportunidad de desarrollar el misterio, el don que Dios me ha dado. Y como les digo, hay mucho trabajo, pero estoy aquí, hermano, dispuesto. Cuando el pastor me dijo, no, quiero que prediques, ¿verdad?, yo, como les digo, lo recibí con mucha alegría, con mucho gozo. Y no dije, Señor, soy niño. No dije, Señor, no soy tartamudo. No dije, Señor, no sé hablar español. No sé. Dije, Señor, bueno, si es tu voluntad, heme aquí. Cuando el Señor llama, uno dice, heme aquí. No dice, soy niño. Gloria a Dios. Cuando el Señor toca la puerta, uno abre. Porque un día uno puede estar sentado en su barca pescando, y el Hijo del Hombre viene y se acerca y dice, ven y sígueme. Y cuando el Hijo del Hombre dice, ven y sígueme, tú le sigues. Mi hermano, y te levantas delante del pueblo y hablas las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, y de los milagros que Dios ha hecho en tu vida, porque muchas veces la iglesia espera que caigan truenos y que caigan
un terremoto para ver milagros, hermano, pero delante de ustedes hay una persona como yo que se levanta nuevamente, y este es un milagro donde Dios quita de un hombre la tristeza y quita de un hombre la amargura y le da alegría, le da gozo y le da en sus labios alabanza, y puede levantarse aquí delante del pueblo y danzar y decir gloria a Dios. Ese es un milagro, hermano. Es un milagro de Dios. Y el Señor va a hacer grandes cosas con cada uno de nosotros, hermanos, pero tenemos que estar con un corazón dispuesto, con el corazón de Josías, ¿verdad? Que busca hacer lo recto delante de Jehová, que busca ir en la obediencia de Dios. Amén. Una iglesia, hermano, donde el Señor va a usar a cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros somos una columna de esta iglesia, y tenemos una responsabilidad, no nada más con Dios, con nosotros mismos, de nosotros mismos levantarnos uno al otro, afilarnos uno al otro, invitarnos, de no dejarnos, ¿verdad? Igual, instruir a nuestros jóvenes a buscar de Dios, y jóvenes, es una decisión que ustedes tienen que tomar. Nadie los va a forzar, aunque su papá y su mamá se la pasan aquí todos los lunes orando. Yo sé que la oración del justo es poderosa, pero es una decisión personal. Y le digo, tengo ese deseo de hablar con la juventud porque he visto, hermanos, el dolor de muchos padres por los jóvenes que se pierden. Y eso es lo que he puesto en mi corazón al Señor, ¿verdad? De ayudar a los jóvenes a guiarlos en el camino de Dios. Eso verdaderamente es lo que Dios ha puesto en mi corazón, predicar la palabra. Bueno, y le doy gloria a Dios porque me está dando esta oportunidad de crecer, de formarme, de poder ir después de eso. ¿Ve, hermano? Y le agradezco nuevamente a los pastores, y espero, bueno, yo sé que ha sido de bendición porque la palabra de Dios no regresa vacía. Amén. Amén. Entonces quiero hacer un resumen ya para terminar de los puntos que hablé, que es, ¿verdad?, ir en busca de Dios, ¿verdad? Es el comienzo es Dios. Por Él todo fue hecho, y para Él todo es el principio Dios, como les mencioné antes. Ir a despojar todos los ídolos, todos los pensamientos que nos lleven a una incredulidad, que nos desvíen de los caminos de Dios, a despojarnos de todos ellos, de limpiar nuestro templo, de limpiar nuestra ciudad, de limpiar nuestra casa, de todas esas cosas, de edificar el templo de Dios, de mantenernos en la palabra, creciendo y escudriñando, y buscar sobre todo la unidad. Hermano, aquí vamos a aprender nosotros. Amén. Aquí es un buen lugar donde podemos crecer, aquí es un buen lugar, y se los digo, hermanos, porque si no sabes dónde está parado, porque el Señor le dijo a Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Es un lugar santo, es un lugar donde usted puede crecer.